La luz del atardecer se deslizaba lentamente sobre los edificios de la ciudad, proyectando largas sombras que envolvían las calles en tonos cálidos. Daniel, un hombreón de paso lento y reflexivo, caminaba por una avenida arbolada, observando cómo el día empezaba a desvanecerse en la quietud de la noche. La brisa fresca acariciaba su pelaje negro y suave, haciéndolo sentir más conectado con el entorno, como si formara parte del propio crepúsculo. Las luces de los postes comenzaron a encenderse una tras otra, iluminando el sendero frente a él, mientras la ciudad reducía su bullicio. Daniel no solía asistir a conferencias o eventos públicos, pero algo en esta ocasión lo había hecho reconsiderar su rutina. Había escuchado sobre una charla en el Centro Cultural de Ciudad Alerce, organizada por una historiadora muy respetada llamada Selene. Era una Florges conocida por su profundo conocimiento sobre las civilizaciones antiguas, y la conferencia prometía abordar temas relacionados con la historia y cómo nuestra percepción del tiempo influye en ella. Si bien la historia no era su mayor pasión, Daniel se encontraba a menudo reflexionando sobre el paso del tiempo, la naturaleza de los días que iban y venían, y lo que significaba realmente avanzar. Tal vez sea interesante. Cuando llegó al centro cultural, la arquitectura majestuosa del lugar lo impresionó de inmediato. El edificio, una combinación de piedra antigua y modernas instalaciones, parecía un recordatorio de la dualidad entre pasado y presente. Grandes columnas adornaban la entrada, y al interior, los pasillos estaban decorados con murales que representaban momentos históricos importantes de la región. La atención al detalle en cada rincón parecía perfecta para alguien que, como Selene, había dedicado su vida al estudio de la historia. Daniel entró en el auditorio, el cual ya estaba parcialmente lleno. Buscó un asiento en la parte trasera, prefiriendo la discreción y el anonimato. Mientras se acomodaba, observó la escena. Muchos de los asistentes eran Pokémon de diferentes tipos, aunque predominaban aquellos de carácter intelectual. Alakazams, Gardevoirs y Metagrosses ocupaban los primeros asientos, claramente emocionados por la charla que estaba a punto de comenzar. Daniel, en cambio, mantenía una expresión serena, permitiéndose ser un espectador más. En el escenario, la figura de Selene destacaba entre la multitud. Flotando ligeramente sobre el suelo, su porte era elegante y sereno, irradiando una calma natural que parecía captar la atención de todos en la sala. Sus pétalos de color pálido reflejaban la luz tenue del auditorio, dándole un aspecto casi etéreo, como si formara parte de algo más grande, algo intemporal. Mientras organizaba sus notas sobre el atril, Daniel la observaba con curiosidad. ¿Qué se sentirá dedicar tanto tiempo a estudiar el pasado? Se preguntaba en silencio. Finalmente, cuando el murmullo en la sala disminuyó, Selene tomó el micrófono, su voz proyectándose de manera suave pero firme. Bienvenidos todos. Es un honor tenerlos aquí esta noche. Hoy exploraremos un tema que, más allá de ser académico, es profundamente relevante para todos nosotros. La historia y el tiempo están intrínsecamente ligados, y quiero que nos preguntemos, ¿somos meros pasajeros en el flujo del tiempo, o tenemos la capacidad de influir realmente en él? Las palabras de Selene resonaron en la mente de Daniel. Había algo más en su tono que simple retórica académica. Aunque la charla estaba estructurada para enfocarse en los eventos del pasado, Daniel sintió un trasfondo más personal en sus palabras, como si ella hablara desde una experiencia íntima, desde una conexión emocional con el tema. A medida que la conferencia avanzaba, Selene desgranaba los acontecimientos históricos con una precisión asombrosa. Describía batallas que moldearon la región, los acuerdos entre civilizaciones antiguas y cómo pequeños gestos habían dejado huellas imborrables en la historia. Daniel escuchaba, absorto en sus palabras, pero a medida que el tiempo pasaba, comenzó a notar algo extraño. No estaba seguro de si era producto de su cansancio o si algo más estaba ocurriendo, pero los relojes en las paredes parecían moverse de manera errática. Las manecillas giraban más rápido por momentos, solo para detenerse bruscamente y luego continuar su marcha a un ritmo irregular. Daniel frunció el ceño, tratando de concentrarse en el discurso de Selene, pero la sensación de que el tiempo no estaba funcionando como debería lo inquietaba. Miró a su alrededor. Ninguno de los otros Pokémon parecía notar lo que él veía. Todos estaban atentos a la conferencia, sin percibir el comportamiento extraño de los relojes. ¿Estoy imaginando esto?, pensó, sintiendo una punzada de incomodidad. Sin embargo, cada vez que miraba a Selene, esa distorsión parecía intensificarse.
Era como si su presencia alterara el flujo del tiempo a su alrededor. Cuando la conferencia terminó, Daniel se quedó sentado por unos momentos, aún procesando lo que había visto. Mientras los demás asistentes se levantaban de sus asientos y comenzaban a abandonar el auditorio, Daniel decidió quedarse un poco más. No podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Quizás era solo una coincidencia, pero no podía ignorar la curiosa relación entre Selene y el extraño fenómeno que había presenciado. Selene, mientras tanto, permaneció en el escenario unos minutos más, organizando sus notas y charlando brevemente con algunos de los asistentes que se acercaban a felicitarla por su presentación. Daniel, intrigado y sintiendo una extraña conexión con lo que acababa de suceder, decidió acercarse. No estaba seguro de cómo formular su pregunta, pero algo lo empujaba a hablar con ella. Disculpa, Selene, ¿tienes un momento? Preguntó mientras se acercaba, su voz calmada pero con un tono de curiosidad palpable. Selene levantó la vista y le ofreció una sonrisa amable. De cerca, la luz en sus pétalos parecía aún más brillante, y Daniel no pudo evitar notar la serenidad en su expresión. Por supuesto, siempre tengo tiempo para hablar. ¿De qué te gustaría hablarme? Daniel vaciló un momento, sopesando sus palabras. No quería sonar demasiado extraño o alarmante, pero no podía ignorar lo que había visto. Tu conferencia fue fascinante. Me gusta cómo relacionaste los eventos históricos con nuestra percepción del tiempo. Pero, mientras hablabas, no pude evitar notar algo extraño. Selene ladeó la cabeza con curiosidad, invitándolo a continuar. Es difícil de explicar, pero los relojes parecían no comportarse de manera normal. Las manecillas se movían de forma extraña, acelerando y deteniéndose. No sé si es solo mi imaginación, pero sentí que había algo más detrás de eso. Por un breve momento, los ojos de Selene se agrandaron ligeramente, como si lo que Daniel acababa de decir tocara una fibra sensible. Sin embargo, rápidamente recuperó su compostura y dejó escapar una pequeña risa suave. Quizás fue el cansancio, a veces los días largos pueden hacer que el tiempo parezca diferente. Daniel, sin embargo, no se dejó llevar por la respuesta fácil. Podía ver en la forma en que Selene evitaba el tema, había algo más, algo que quizá ella misma no entendía del todo o no estaba lista para compartir. Sin querer presionar demasiado, decidió cambiar ligeramente el enfoque de la conversación. Entiendo, tal vez solo fue una coincidencia. Aún así, me pregunto si el tiempo es algo que a todos nos afecta de manera diferente. Tú, como historiadora, debes tener una relación muy especial con él, ¿no? Selene mantuvo su sonrisa, pero esta vez había una sombra de reflexión en sus ojos. Sí, supongo que es algo que he llegado a entender con el tiempo. O tal vez, algo con lo que aún estoy tratando de reconciliarme. ¿A qué te refieres? El tiempo. Es un recurso finito, pero también es algo que parece escaparse de nuestras manos cuando más lo necesitamos. He dedicado mi vida a estudiar el pasado, pero a veces me pregunto si eso me ha hecho perder de vista el presente. Daniel asintió lentamente. Había algo profundo en lo que decía, algo con lo que él mismo, en su silenciosa vida de observador, podía identificarse. Quizás todos, de una manera u otra, luchaban con la misma sensación de que el tiempo nunca era suficiente. Es algo que creo que todos sentimos en algún momento. Esa sensación de que, no importa lo que hagamos, siempre hay más por hacer, más por descubrir, y menos tiempo para hacerlo. Selene lo miró, sus ojos brillando suavemente bajo la luz tenue del auditorio. Parecía aliviada, como si encontrara consuelo en las palabras de Daniel. Tal vez tienes razón. Gracias por tu perspectiva, Daniel. A veces es fácil olvidar que no estamos solos en nuestras luchas con el tiempo. Daniel sonrió de vuelta, sintiendo que había hecho una pequeña conexión con ella. Aunque la conversación no había resuelto el misterio de los relojes, sentía que había dado un primer paso hacia algo más profundo, algo que valdría la pena explorar. Daniel no era del tipo que se involucraba profundamente con otros de inmediato. Aunque su naturaleza reservada le hacía mantener cierta distancia emocional con los demás, observando en silencio antes de decidir si era prudente abrirse. Pero había algo en Selene, una vulnerabilidad oculta tras su fachada serena y profesional, que le intrigaba más de lo que hubiera esperado.
La conversación que acababan de tener despertaba en él una curiosidad genuina, una sensación de que había mucho más bajo la superficie, que ella no estaba dispuesta a compartir en público. Selene, por su parte, recogió cuidadosamente los últimos documentos y notas que había dejado sobre la tarima. Aunque intentaba disimularlo, Daniel notó que sus manos, a veces, temblaban ligeramente cuando no estaba hablando o cuando pensaba que nadie la observaba. Parecía segura y confiada en el escenario, pero esos pequeños gestos la traicionaban. ¿Siempre has sentido esa inquietud por el tiempo? Selene, que estaba a punto de colocar el último documento en su bolso, se detuvo un momento, como si la pregunta la hubiese sorprendido. Se giró para mirarlo, y su expresión se suavizó, perdiendo parte de la formalidad que había mantenido durante toda la conferencia. ¿Inquietud? Supongo que sí. A veces me pregunto si soy yo quien está atrapada en el tiempo, o si es el tiempo el que juega conmigo. Mi trabajo me exige estudiar el pasado, pero hay días en que siento que no tengo control sobre mi propio presente. Daniel, notando que había abierto una puerta hacia un tema más personal, inclinó levemente la cabeza, invitándola a continuar sin presionarla. Debe ser difícil dedicar tu vida a algo que parece moverse hacia atrás todo el tiempo. ¿Alguna vez te ha afectado fuera del trabajo? Quiero decir, en tu vida cotidiana. Selene se quedó pensativa unos segundos antes de responder. No debería decirlo, pero a veces siento que estoy atrapada en una burbuja. Veo cómo el tiempo avanza para todos los demás, pero para mí, es como si estuviera estancada, viendo pasar los días sin poder tocarlos. Es una sensación extraña. Mi vida profesional avanza, pero a nivel personal, me pregunto si algo realmente cambia. Daniel no supo qué decir de inmediato. Había esperado que Selene, con toda su sabiduría sobre la historia y el tiempo, tuviera una relación más firme con estos conceptos. Sin embargo, parecía que, al igual que él, también estaba buscando respuestas. Es curioso cómo el tiempo puede parecer tan diferente dependiendo de nuestra perspectiva. A veces parece que se desliza como arena entre los dedos, otras veces se siente como un ciclo interminable. Selene lo miró, y durante un instante, sus ojos se encontraron en una conexión silenciosa. Aunque apenas se conocían, parecía haber una comprensión mutua en lo que decían. Tiene razón. Tal vez soy yo quien está mirando demasiado hacia atrás. He dedicado tanto tiempo a estudiar el pasado, que olvides lo que significa vivir el presente. Daniel se sintió tentado a preguntar más, pero decidió que no debía forzarla. Era claro que Selene cargaba con un peso emocional que no todos notaban a simple vista, y aunque quería saber más sobre la distorsión temporal que había percibido, supo que era mejor no presionar el tema directamente. Aún así, creo que no eres la única que se siente así. Tal vez por eso el tema de tu conferencia resonó tanto en mí. Me hizo pensar en cómo percibimos el tiempo, en lo rápido que puede cambiar nuestra vida sin darnos cuenta. Supongo que es uno de sus misterios que nunca resolvemos por completo. Solo tratamos de darle sentido en el camino. Exacto. Aunque, a veces parece que el tiempo tiene su propia voluntad. Me recuerda a cómo la historia, de alguna manera, también se siente incontrolable. Selene lo observó con más atención ahora, como si la profundidad de sus palabras le hubiera dado una perspectiva diferente. Era raro que encontrara a alguien que, en tan poco tiempo, pareciera comprender también sus preocupaciones. Tal vez podríamos hablar más sobre esto en otro momento. Me encantaría escuchar más sobre tu perspectiva. A veces una buena conversación puede ser tan valiosa como una lección histórica. Daniel asintió, notando que, aunque Selene no había revelado todo lo que había detrás de sus palabras, estaba abierta a futuras conversaciones. Y, de algún modo, eso era suficiente por ahora. Me encantaría. Gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo. Gracias a ti. Me alegra saber que alguien encontró valioso lo que compartí. Daniel se despidió de ella con una inclinación de cabeza y se dio la vuelta para salir del auditorio, dejando que las palabras de Selene flotaran en su mente. Mientras caminaba hacia la salida, la sensación de que algo estaba fuera de lugar persistía, como una pequeña chispa en la parte trasera de su mente, recordándole los relojes que había visto moverse de manera errática. El aire nocturno lo recibió con un frescor renovador. Las calles estaban ahora más vacías, y la ciudad, envuelta en la calma de la noche, parecía completamente diferente de como la había encontrado al llegar. Las luces de los postes proyectaban sombras largas en la acera, creando un efecto casi surrealista.
A medida que Daniel avanzaba, se permitió dejarse llevar por sus pensamientos. El encuentro con Selene había despertado una nueva curiosidad en él, pero no solo por el tiempo y la historia. Había algo más en ella, algo que, aunque no lo había expresado abiertamente, resonaba con sus propias experiencias de introspección y reflexión. Daniel siempre había sido un observador silencioso del mundo, alguien que se movía entre las sombras, viendo cómo los demás vivían sus vidas, pero rara vez involucrándose demasiado. Sin embargo, esta vez, sentía que estaba al borde de algo diferente. Las palabras de Selene, su manera de hablar del tiempo como si fuera algo tangible, le habían tocado de una manera que no esperaba. Y entonces, estaba el fenómeno extraño que había percibido, algo que no podía simplemente descartar. ¿Qué es lo que realmente estará pasando aquí?, pensó Daniel, mirando hacia el cielo estrellado mientras sus patas se movían por la acera. El cielo estaba despejado, y la luna brillaba con fuerza sobre él, recordándole que el tiempo, en su eterna marcha, no se detenía por nadie. Tal vez esa era la clave. Tal vez, después de todo, el tiempo no era algo que pudieran controlar, pero sí algo con lo que debían aprender a convivir. Con ese pensamiento en mente, Daniel decidió que volvería a encontrarse con Selene. Había algo más que necesitaba entender, no solo sobre ella, sino también sobre la forma en que el tiempo parecía fluir de manera diferente a su alrededor. Algo le decía que esta era solo la primera de muchas conversaciones que tendrían.